Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por haber esperado unos minutos. Estábamos aguardando que puedan sumarse mayor cantidad de alcaldes y de miembros de las asociaciones de municipios. Están presentes hoy todas nuestras asociaciones de municipios, un gran número de alcaldes, autoridades municipales, y vamos a iniciar. Queremos darle la bienvenida a nuestro ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz. También queremos darle la bienvenida a Germán Jiménez, director ejecutivo de la ANH, quienes van a compartir con nosotros, primero el ministro, una introducción sobre la temática y luego el director de la ANH que va a compartir con nosotros la presentación. En ese marco, iniciamos dando la palabra a nuestro ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. Adelante, por favor, señor ministro. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todo el equipo de la FAM. Saludar también a nuestro presidente de la Federación y de la Asociación de Municipios de Bolivia, el doctor Leaños. También saludar a la Asociación de todas las municipalidades de Bolivia, MB, a la Asociación de Alcaldesas y Concejales de Bolivia, COBOL, a la Asociación de Municipalidades del Beni, Andebeni, Yáscara Moreno, su presidente, a la Asociación de Municipios de Cochabamba, también Andeco, al ingeniero Daniel Fernando Vallejo Vargas, a la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca, doctor Ariel Galarza Silva, a la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Andecruz, el ingeniero Edilberto Cuellar Cuba. También saludar a la Asociación de Municipios Departamentos de Oruro, Andeor, Fernando Apolinar Sola, a la Asociación de Municipalidades de Pando, Andepando, Eduardo Flores Queteguari, a la Asociación también de Municipios de La Paz, Agam de Paz, Napoleón Félix Yaiguasi Mamani, a la Asociación de Municipalidades de Potosí, Andepo, Roberto Sánchez Morales, a la Asociación de Municipios también del Departamento de Tarija, AMT, a nuestro alcalde William Guerrero Quiroga y a todos los alcaldes presentes que están en esta importante reunión, que entendemos es una reunión sin duda muy importante en razón a las medidas que se han tomado por parte de nuestro gobierno nacional, a la cabeza también del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, y con la participación también de otros 3 ministerios, como son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno. Es importante mencionar algunos elementos que sin duda son parte de, de esta medida en un complejo momento donde nos encontramos ante distintas situaciones que afectan no solamente la economía nacional, sino también la economía global. En distintos países, el efecto de la escasez de combustibles y, lógicamente, los efectos post pandemia, post guerra de Occidente han marcado una situación compleja en nuestros países, y en nuestro hemisferio la situación también es compleja. Situación muy similar viven también algunos países en tema de abastecimiento vecinos, que sin duda esto ha golpeado incluso en los propios Estados Unidos. Hoy por hoy se está sintiendo una crisis de desabastecimiento. Por lo tanto, en el marco de esta situación y en el marco además del debido control, de la debida fiscalización contra el combustible, se ha lanzado esta política que tiene que ver no solamente con la lucha y el control de contrabando, sino también con la preservación de nuestros recursos. Estos recursos que sin duda son, por una parte, son nuestros recursos energéticos, pero por otro lado también tienen que ver con
la subvención a los carburantes que va y nos afecta alrededor de más de $1.000 millones cada año. Por lo tanto, era necesario implementar medidas de control y de optimización en la logística de importación hasta la venta al consumidor final de combustibles, de esta manera que nos permitan ahorrar también una subvención global que nos permita, por un lado, reducir este costo que finalmente no solamente tiene un efecto en el consumidor, en los bolivianos, sino también tiene un efecto en los recursos del Estado. Eh, Dentro de esta medida integral que se ha planteado, la primera fase tiene que ver justamente con las medidas que nosotros estamos llevando adelante, que tienen que ver con el control y la regulación en el marco de un plan estratégico que hemos denominado el Plan Soberanía. Mediante este plan, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como entidad reguladora y fiscalizadora del sector, asimismo como nuestras Fuerzas Armadas, que ejecuta también el Plan Soberanía, orientando también la lucha contra el contrabando. Las Fuerzas Armadas aquí van a desplegar alrededor de 170 efectivos. De hecho, ya están desplegados en este momento en alrededor de 12 puntos fronterizos, como son Guayaramerín, Piso Firme, San Matías, Puerto Suárez, Bermejo, Yacuiba, Villazón, Piscía, Tambo Quemado, Desaguadero, Copacabana, Cobija y otros áreas que son de sensibilidad, precisamente porque es allí donde se ha identificado producto de los estudios que hemos realizado para como áreas de riesgo para efectivizar este control efectivo. No solamente quiero mencionar que son nuestras Fuerzas Armadas, sino que también son nuestra Policía Nacional, nuestra Aduana Nacional también, y lógicamente nuestra Agencia Nacional. Para ello también es importante mencionar que se han emitido dos decretos supremos en el marco del decreto 4910, 4911, que buscan, el primero, el decreto 4910, tiene por objetivo y finalidad fortalecer estos mecanismos de regulación, control, supervisión y fiscalización de los combustibles en el marco de estos decretos. El otro decreto, el 28511, lo que tiene por efecto es materializar la interoperabilidad que tiene la ANH con la entidad de este cargo de dar los permisos en el caso de los combustibles, que es la Dirección de Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno, y de esta manera exista un mejor control, una mejor trazabilidad en lo que es no solamente son las autorizaciones, sino también el registro en ambas entidades, pero además de ello nos permita establecer con claridad el uso y destino de los combustibles. Nosotros entendemos que estas medidas, tanto el Plan Soberanía como la medida en estos dos decretos, buscan un ahorro, un ahorro al Estado boliviano en alrededor de $250 millones, que actualmente estos $250 millones son recursos del Estado que se van vía contrabando, vía mercado ilícito, como es la comercialización ilícita de combustibles, y por otro lado también actividades de carácter ilegal como la minería ilegal, como la entrega también de este combustible a eh, autos indocumentados, lo cual constituye también realmente un problema para el Estado Nacional. En una segunda fase, porque esta es la primera fase y es importante que se lo entienda de esta manera, las medidas que estamos enfocando para la preservación de los recursos por parte del Estado tienen que ver con el ahorro en la logística e importación de combustibles, para lo cual YPFB está desarrollando distintas actividades ya en este momento que nos permiten priorizar, por ejemplo, sitios de importación de combustible. Hoy buena parte de la importación de los combustibles se lo hace por la parte sur del país, es decir, por Yacuiba,
por la zona de Villamontes. Sin embargo, esta logística ha ido cambiando y para ello ya se han ido implementando otras normativas paralelas que permiten la importación, por ejemplo, de combustibles vía ducto. Para este efecto se han habilitado toda la red de ductos del sur del país, pero también la red de ductos del occidente que están en procesos de implementación. Lógicamente, en este proceso también se prevé la importación de combustible, perdón, de petróleo que nos permita avanzar en el abastecimiento de combustibles, pero también incrementar la capacidad, en este caso, que tienen nuestras refinerías para procesar crudo. Para ello ya se han emitido no solamente decretos, sino también se están complementando una importación que este año nos permita superar los 4.000 barriles por día. Es importante mencionar que además de estas acciones, estamos preveyendo la ampliación de las capacidades de almacenaje porque sin duda son importantes determinar una capacidad de almacenaje tanto de crudo como de combustibles derivados, gasolina, diésel, y con estos proyectos se van a permitir contar con volúmenes adicionales en el caso de reservas, en el caso que existan problemas logísticos que se han vuelto muy recurrentes a partir de marzo del 2022. Ustedes saben que la guerra en Europa nos ha generado un desequilibrio con los proveedores de combustible, pero al mismo tiempo también el incremento de los precios de los combustibles nos ha generado también alguna dificultad para lograr concretar. Son alrededor de 91 millones de dólares aquí, por ejemplo, que se van a ahorrar en términos de subvención por año en todas las medidas que se vienen desarrollando por parte de nuestra empresa estatal YPFB y YPFB también refinación, YPFB transporte, YPFB logística, que son las empresas que están enfocadas en el desarrollo de importantes proyectos que llevamos a la fecha. El otro punto, la otra parte que es importante mencionar es todo lo que es el proyecto de biocombustibles. Es un proyecto que ya lo iniciamos en el inicio de la gestión de nuestro gobierno, el presidente Lucho. Sin embargo, durante este proceso es importante mencionar que hay previsto la construcción de 2 plantas de biodiesel 1 con capacidad cada planta para 1.500 barriles por día y adicionalmente también la construcción de una planta importante de última generación con tecnología HBO, que esta planta va a poder procesar 9.000 barriles por día. Con esta construcción de estos proyectos, el Estado puede ahorrar alrededor de 400 millones de dólares. Además, dentro de este programa de los biocombustibles, estamos incorporando además el uso de estos otros aditivos de origen vegetal en el marco del programa también del etanol para incrementar un ahorro también aquí de 250 millones de dólares año. En otras palabras, con todas estas medidas integrales, son alrededor de 1.000 millones de dólares que se van a poder ahorrar, lo que significa sin duda un paso importante para bajar la dependencia de los combustibles y para disminuir sobre todo los costos por parte del Estado, porque si ustedes analizan el contexto, estos son recursos que los pagan todos los bolivianos, lo pagan los municipios, lo pagan todo ciudadano común y corriente en sus impuestos que al final se destinan a subvencionar la importación de los combustibles y que en definitiva lo que buscamos con esta medida es ir eh, destinando más bien estos recursos a otro tipo de actividad, ¿no? Esos 1.000 millones en su momento podrán ser no solamente recursos que se destinen a obras de infraestructura o a obras de interés en cada municipio, sino también en proyectos de interés nacional. Nosotros a partir de allí queremos, y seguramente la Agencia Nacional de Hidrocarburos va a explicar con mayor detalle cada una de las medidas implementadas en el decreto 4910 y también en el decreto 4911, cómo beneficia esto aparte de lo que estamos mencionando, porque sin duda esto es importante, tal vez los indicadores
de ahorro, el pueblo, el común no la siente, pero el beneficio en realidad es que los ciudadanos, los productores, el aparato productivo, el sector vinculado a la actividad económica, va a sentirse garantizada asegurándose que exista combustible disponible para la población, pero además a un precio justo. No como hoy, que en el área del campo, lastimosamente, lo que existen es gente inescrupulosa, yo diría inclusive hasta gente que está lucrando con los recursos del Estado al hacerse de los recursos que hoy son subvencionados para destinar a las actividades ilícitas, ya sea contrabando, ya sea narcotráfico o finalmente el lucrar con un combustible subvencionado, tratando de ocultar este combustible a la población y luego revendiendo el combustible a precios elevados. Hemos identificado, inclusive, y aquí quiero ser preciso, que hay clanes que se dedican a esto y lastimosamente también es importante mencionar que en algunos casos hay problemas en los mismos surtidores que están de alguna manera en concomitancia con este tipo de actividad, para lo cual debemos de manifestar que vamos a ser inclaudicables en esta acción, pero por otro lado también las fuerzas del orden en este momento ya están actuando porque eso ha sido una instrucción directa del presidente que hoy por hoy se tome en acción. Y hay que mencionar que hay comunidades inclusive que no cuentan cerca estaciones de servicio. ¿Cómo llegamos a ellos sin bidoneros? YPB también va y tiene puestos en algunos casos móviles. YPF, por lo tanto, va a garantizar el abastecimiento a nivel nacional. Eh, Hay otros elementos que es importante mencionar que vamos a ahorrar divisas con esta medida, vamos a permitir que nuestra población no solamente se garantice del energético, sino que se pueda contar con el suministro de manera segura. Esta es una medida que evidentemente es importante mencionar, pero también es importante definir que esta política integral que viene ejecutando nuestro gobierno nacional tiene como meta mm, trabajar con nuestros municipios y lograr este ahorro, esta subvención, que reitero, hoy por hoy solamente con la aplicación de la normativa vigente, no estamos hablando más allá de que tengamos que entrar en los aspectos que van a ser explicados a continuación, se los pueda hacer sin afectar. Finalmente, la población debe sentirse no solamente segura, sino que debe sentirse confiada de que van a tener combustible. Nosotros ni bien sacamos medidas como esta, ya comenzamos a percibir algunas acciones de sabotaje de algunas estaciones de servicio, de alguna gente inescrupulosa que busca, como siempre, generar zozobra, ¿no? Luego que hay el control, curiosamente aparecen en algunos casos hasta acciones de desabastecimiento en el país. Llama mucho la atención cuando yo pregunto a YPFB cuántos son los volúmenes que se están enviando y están dentro de los parámetros normales a la fecha, pero sin embargo vemos y percibimos en algunos casos especulaciones y otra vez las famosas colas que están existiendo en las estaciones de servicio. Queremos manifestar también a partir de esta reunión de que el suministro está siendo abastecido hoy con normalidad, con cierta normalidad, porque evidentemente cuando hay estos rumores, hay este temor de pronto aparecen demandas que son artificiales, es decir, la gente de pronto comienza a ir a cargar el combustible a las estaciones de servicio y en un aspecto que nos parece hasta curioso, justamente cuando estamos en plena implementación de las medidas, suceden este tipo de acciones. Curiosamente, en los movimientos de paros anticipados, en el caso de Santa Cruz, aparecen nuevamente este tipo de situaciones. Y quiero mencionar que en este caso Santa Cruz es el único departamento que estaría por lo menos identificado con el caso de un desabastecimiento que, vuelvo a reiterar, parece generado de manera muy artificial y con mucha mala intencionalidad. Eh, por otra parte, es importante mencionar que las medidas que estamos implementando van a ser aplicadas de manera gradual. ¿Por qué? Porque es importante, primero, no desabastecer
de combustible a las personas que todavía carecen de sus registros, y para ello la Agencia Nacional de Hidrocarburos va a establecer un mecanismo cruzado con la Dirección de Sustancias Controladas para que todos estén no solamente registrados debidamente, sino que esta vez exista una mejor coordinación a nivel institucional. Para la información de los que están presentes, no estamos procediendo todavía a efectuar ningún corte a los que no tienen el registro todavía del BESISA, conforme a veces hay algunas inhabilitaciones, sino que se está procediendo, reitero, de manera gradual, coordinada. Vamos a primero establecer todos los mecanismos operativos, logísticos para que ello ocurra, y que estas 561 surtidores que están en el país vayan contando con el servicio de control, con GPS en las cisternas, con cámaras en cada estación de servicio, pero además con el debido mecanismo de trazabilidad para que se evite, reiteramos, esta proliferación que en lo particular en los últimos años ha ido creciendo. Demandas artificiales que están bordeando hasta a veces al 30% inclusive de incremento, cosa que no se había visto nunca, y están aprovechando lógicamente de la población, están aprovechando que no existían medidas de control. Por eso es importante determinar que estos destinos y desvíos de combustible hoy van a ser controlados por el Estado a partir de las instancias que he mencionado. Reiteramos, es una medida muy importante y creo no haberlos aburrido mucho con esta explicación. Sin embargo, vamos a seguramente tener la explicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a continuación para que ustedes vean de manera gráfica cuál va a ser el mecanismo de la implementación. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestro ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, por habernos dado esta introducción a la política de control y lucha contra el contrabando de combustibles. Gracias, señor ministro. Ahora vamos a proseguir con nuestro programa. Nos va a hacer una presentación Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Antes de proceder con la presentación de Germán, queremos pedirles a todos los que están en el Zoom que si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, puedan escribirla en el chat, y al final de la presentación vamos a hacer 2 rondas de preguntas que vamos a leer para que pueda ser contestadas por nuestro director de la ANH para poder ordenarnos un poco, porque si abrimos el micrófono va a ser un poco complicado el poder hacerlo rápidamente. Entonces, en ese marco les pedimos que las preguntas, las consultas las puedan escribir y al final se darán las respuestas. Entonces, le damos la palabra a Germán, director ejecutivo de la ANH. Adelante, por favor, director. Muy buenas tardes, honorable alcalde Rodrigo, presidente de la FAN. Quiero saludar a nuestro ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, quien de manera general ya ha podido determinar la política que se está generando desde el Estado boliviano para cuidar nuestros recursos importantes, lo que es la comercialización específicamente a través de estaciones de servicio y a través de lo que es el suministro de plantas de almacenaje. ¿No? El contexto es claro, es importante establecer que lo que mencionaba nuestro ministro, podríamos dividirlo en 3 partes el tema internacional. Primero ha sido el tema de pandemia. Uno de los factores que ha generado ha sido estos precios atípicos que se han generado en el mundo después del año 2020, que se puede ver que no se puede comparar un barril de petróleo de $39 que estaba en 2020 a $100 que se ha podido cesar en la gestión 2022. Esto repercute directamente en lo que son los costos de importación, y esto establece también este problema mundial que se tiene entre lo que es Ucrania y Rusia, que hace que se tenga una disponibilidad limitada en lo que son
los carburantes en el mundo, ¿no? Y un tercer factor que podría establecer es la relación internacional que se tiene con los países, los cuales han modificado también políticas, que hay que estar muy claros que a diferencia de Bolivia, muchos han quitado la subvención, como el caso del Paraguay. Paraguay en el abril del año pasado ha quitado su ley de subvención, ¿no? Y esto ha reformulado sus políticas como país y obviamente repercute en sus precios finales. Y Brasil, Argentina, Chile, Perú, que son otros países con los que colindamos dentro de los 7.000 kilómetros de frontera, el litro de gasolina oscila por encima del dólar. Este es un contexto que tenemos que entender primeramente para poder establecer de por qué las políticas en el Estado boliviano se mantienen estables y cómo repercute estas políticas internacionales a lo que es nuestro país, ¿no? Estos tres factores, el tema de pandemia, el tema de la guerra de Rusia con Ucrania y lo que corresponde a los países limítrofes con los que colindamos como Estado boliviano. Esto sería un factor primordial que ha generado de que se genere una política a instrucción del presidente Luis Arce y de nuestro ministro de hidrocarburos para que nosotros podamos manifestar a través de políticas de incentivo, en este caso, para lo que es la comercialización del Estado boliviano, y podamos decir qué es lo que tenemos que ver. La radiografía que se ha podido generar primeramente es lo que decía el señor ministro. En la gestión 2022 se ha podido ver estaciones de servicio que han comercializado por encima incluso del 30%, cuando la demanda real que debería crecer en el Estado boliviano debería ser entre 10 y 8%, ¿no? Entonces, esto nos llama la atención y es que así la Constitución Política del Estado establece que el Estado en tal define las políticas de hidrocarburos para promover su desarrollo integral, sustentable y equitativo y garantizar esta soberanía energética, esta transición energética de esta química verde que ahora se está manejando en el Estado boliviano, que son los biocombustibles también, que vamos a hablar y vamos a dar un poco de cómo se está encarando los proyectos importantes, y todo un paquete de políticas en lo cual se manifiesta que para generar un ahorro de casi $1.000 millones entre lo que es comercialización, modificación en lo que son los ductos, nuevas logísticas de importación y esta sustitución de importación con industrialización dentro del Estado boliviano. Entonces la NH, a partir de este precepto que se puede generar, es una institución que tiene derecho público con autonomía de gestión administrativa, que tiene la finalidad de controlar, regular, supervisar y fiscalizar toda la cadena de hidrocarburos. Esa es la definición de la ANH, que en paraguas con la Constitución, con la Ley de Hidrocarburos, que también establece en su artículo 20 la Constitución y la ley en su artículo 14 de que es un servicio básico, ininterrumpido y público, es lo que hemos hecho esta política importante que se va a establecer y recae en lo que es el decreto 4910. Este decreto que va a buscar ahora y busca primeramente una sostenibilidad energética en el país, una mayor disponibilidad de nuestros recursos a través de nuestras estaciones de servicio y disponibilidad de nuestras plantas de almacenaje, y que el precio que ya el presidente Luis Arce ha establecido de que no se mueve, que es un precio y la subvención está estable en el Estado boliviano, nosotros tengamos nuevas políticas que generen y que aporten y ayuden a las personas que están tributando ante el Estado boliviano. En ese sentido, con esa introducción, Rodrigo, quiero ingresar a lo que es el cuerpo de lo que es el decreto 4910. Si podemos compartir, por favor. Y las medidas de regulación, de control, de supervisión y fiscalización. El objeto específicamente del decreto como tal es fortalecer los mecanismos de regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de gasolinas y diésel. El presente decreto supremo primeramente tiene por objeto realizar modificaciones e incorporaciones al decreto supremo 28511. ¿En qué establecía este decreto 28511? Este tenía también como factor y como objeto modificar también decretos anteriores del año 2005, y era la finalidad de que se pueda generar diferentes niveles de comercialización y específicamente a aquellas personas que requieran desde 0 hasta 120 litros que tenían o no se tenía una periodicidad importante. ¿Por qué se ha establecido este punto, Rodrigo? Es porque se ha evidenciado en el Estado boliviano familias y clanes familiares que estaban lucrando con nuestros recursos
y esto determinaba de que tanto el hijo, la mamá, el hermano, el primo y toda la familia se dedicaban a comprar y comercializar diariamente carburantes para acopiar y posteriormente revenderlos. Estas reventas que se generaban iban desde 5, 10 bolivianos, 12, y se ha podido ver hasta 15 bolivianos en lugares donde no existe tal vez accesibilidad para nuestros carburantes, y la política también establece esta parte. Entonces, el objeto de este decreto tiene esta carencia importante de poder modificar específicamente el artículo 3 de la 28511. Y podemos ver, el decreto 284910 es primeramente complementar también esa regulación de la venta del diésel y aquellos vacíos que se tenían. Y el decreto supremo 4911 tiene una finalidad: brindar una mayor fluidez, celeridad, transparencia y control en los trámites administrativos relacionados a actividades lícitas con sustancias controladas. El decreto aplica desde el decreto de 4911, para conocimiento de nuestros alcaldes, aplica específicamente desde 120 litros hasta 5.000, de 5.000 hasta 19.000, y 19.000 que hay otro decreto que es el de grandes consumidores de 20.000 para arriba. En este caso, ese es el rango de aplicación del Decreto Supremo 4911, y del Decreto Supremo 4910 establece desde 0 litros hasta la cantidad de carburantes que se tenga que comercializar en estaciones de servicio y plantas de distribución. Y esto nos va a generar medidas de control y optimización para generar un ahorro al Estado boliviano en la subvención de carburantes. Y esto hay que establecerlo como primera medida. Ya el ministro ha determinado de que el ahorro que se tiene que generar a través del alcance de estos decretos es de 250 millones de dólares para la gestión 2023. El Estado boliviano cuenta con 558 estaciones de servicio que están distribuidas en todo el territorio nacional. Pero podemos preguntarnos, ¿y cómo hacemos el control en frontera? En frontera contamos con 34 estaciones de servicio. Estas 34 estaciones de servicio les representa en volumen comercializado diario al Estado boliviano el 4%. Un solo ejemplo: en el año 2021, la erogación del Estado en subvención en estas 34 estaciones de servicio le ha costado 388 millones de bolivianos en la comercialización. A través de la política del Plan Soberanía, en la gestión 2022 hemos podido tener una retención en la comercialización de casi 102 millones de bolivianos. Estamos hablando de una reducción de casi 25%. Y si bien es una política que se maneja en tema de fronteras como una soberanía de Estado, la misma se debe determinar que no incide tanto en lo que es la comercialización interna del país. Podríamos decir, ¿cómo se distribuye entonces la comercialización en el país para que nuestros alcaldes entiendan? El 85% de la comercialización, 85% se comercializa en el eje troncal. Estamos hablando de lo que es el Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz como ciudades. 85% de la comercialización. El 11% está distribuido en los otros departamentos, como si fuera Beni, Pando, Chuquisaca, Potosí, Tarija, y los 4% que decía lo que son fronteras, estaciones de servicio en fronteras, que suman los 558 estaciones de servicio. Y ahí determinamos quién es y cómo es el alcance de este decreto. El alcance de este decreto determina diferentes niveles de comercialización. ¿Y quiénes pueden cargar hasta 120 litros? Esto se ha ido distorsionando en los últimos días. Incluso ha habido malos entendidos en redes sociales de que ya se va a cargar solamente a los vehículos hasta 120 litros. Esto es totalmente falso. Los 120 litros son aquellas personas que requieran para actividades domésticas, puede ser para pintura o para una actividad que cualquier persona requiera, pero ya no como antes. 120 litros que podían cargar diariamente, ahora es mensual. Y importante, aquellas personas que tienen que ser mayores de edad, tienen que tener mayores de 18 años. Ya el Código de Tránsito establece que una persona que conduce un vehículo tiene que tener su licencia de conducir por encima de los 18 años. Además de portar la cédula de identidad original y fotocopia como primer registro, y el formulario electrónico de la adquisición en el BESISA. Esto es lo que decía el señor ministro, establecía de que esto es de manera gradual, estamos manejando con mucha responsabilidad, y no es una política que ya
está ingresando desde el día de su promulgación, que ha sido el 12, sino se ha ido conversando con los diferentes actores, diferentes sectores sociales. El día de ayer estuvimos con Andecruz también para poder socializar y esto es gradual. Hemos sacado también instructivos a las estaciones de servicio de que hasta que no existe la reglamentación correspondiente se pueda tener esa holgura en el trabajo y la socialización con todas las instancias correspondientes. Entonces, el primer punto es que quienes pueden cargar los 120 litros, toda persona natural en el Estado boliviano. Ya la Constitución y la Ley de Hidrocarburos establece como un servicio básico, nuevamente repito, un servicio público ininterrumpido y no se lo está negando a ningún boliviano la comercialización de estos carburantes. Tanto diésel y gasolina, cualquier persona natural puede acercarse por una estación de servicio y poder adquirir sus 120 litros mensuales a través de lo que es el formulario de adquisición electrónico por parte de la institución y lo más importante, ser mayor de 18 años. Estamos hablando de que ya menores de edad no pueden realizar la compra de combustibles, primeramente porque es un precursor. Estamos cuidando a nuestras familias bolivianas también, porque no puede ser que menores de edad se dediquen a lo que es el contrabando de combustibles. Se ha visto, como dije, familias enteras que estaban dedicando a eso. ¿Cuál es el tratamiento en fronteras ahora? El tratamiento en fronteras es un volumen de máximo de 50 litros. Además, es una medida importante porque coadyuva al decreto o a la ley 100, que es en fronteras, que establece que se determina una frontera desde la franja del límite con un país hacia adentro 50 kilómetros. Eso se determina como área de frontera, que son 50 litros. Y si yo quiero mayor de 50 litros, tranquilamente puede comprar, pero a precio internacional. Estos 50 litros que se está dispensando en fronteras es de igual manera que los 120 litros. Cualquier persona natural boliviana puede hacer el carguillo o comprar en su bidón estos 50 litros de manera mensual. ¿Desde cuándo entra en vigencia este decreto? La NH nuevamente se encuentra en la fase de desarrollo del sistema informático de interoperabilidad para la generación del formulario electrónico de adquisición y de esta forma se efectiviza el control correspondiente. Este es el marco por debajo de los 120 litros. Estas son las consultas que hace nuestra población, es decir, ¿puedo comprar combustible? Sí, puede comprar combustible hasta 120 litros, pero de manera mensual. Su vehículo puede comprar 120 litros, puede comprar todos los días el vehículo que cuenta con su placa legalmente establecido, todo el combustible que se requiere para la comercialización. Pero aquí también hay que ser enfáticos. Se ha encontrado llamados los lecheritos que realizaban el carguillo de estación en estación de servicio cada 15 minutos y se ha podido llegar a desbaratar un clan de casi 50 vehículos que habían cargado casi 4 millones de litros en 3 meses. Equivale a esto a casi un día de comercialización de un carburante en todo el territorio nacional. Estas personas tienen que responder hasta ante la justicia boliviana por todos los hechos ilegales que han generado a través de la comercialización desde estaciones de servicio. ¿Cuáles son las prohibiciones? Entrando ya más claro en lo que es la temática, las provisiones del carguillo de 120 litros por mes fuera de tanque, exceder el volumen máximo mensual. ¿Cuáles son las previsiones? Si se excede el volumen máximo mensual, no portar la cédula de identidad al momento de la compra, ser menor de edad y no llenar el formulario electrónico de adquisición. Esto se debe efectivizar cuando el sistema informático de la NH se implemente. Las instituciones de servicios pueden llenar estos formularios cuando los requiera cualquier persona boliviana. Las ventajas. Vamos a tener un control de los volúmenes comercializados fuera de tanque. ¿Qué quiere decir? Que también se ha eliminado el NIT 0. El NIT 0 que se tenía antes de la comercialización a través de impuestos nacionales se ha identificado que el 8% de la población boliviana que acudía a estaciones de servicio pedía NIT 0. Esto quiere decir que Rodrigo Cámara, cuando iba a una estación de servicio, por ejemplo, tal vez estaba apurado y decía, deme la factura, ¿quién sale? Es decir, deme NIT 0. Entonces yo perdía la trazabilidad de Rodrigo Cámara y no podíamos llegar a cotejar la información completa en toda su trazabilidad. Entonces ahora, si Rodrigo Cámara se asiste a una estación de servicio, la estación de servicio tiene la obligación, primeramente, de darle su factura y a partir de eso nosotros tenemos e identificamos lo que es el tema de la comercialización. El otro tema es identificación de los usuarios que carguen más de 120 litros, evitar el contrabando de combustibles subvencionados y una mayor fluidez en trámites a través del sistema integrado que está generando la NH. Habrá más disponibilidad de combustibles, no al precio que se genera en la reventa por estas
por estos clanes familiares que llegan incluso hasta 10, 15 bolivianos en lo que es la comercialización. Los beneficios, vamos a garantizar un mayor volumen en la comercialización para actividades lícitas en el Estado boliviano. Esto quiere decir que hay una mayor disponibilidad de los carburantes y correcta categorización de los usuarios para la compra de combustibles. Estabilidad de precios de los combustibles subvencionados. Y me preguntará, tal vez alguna pequeña microempresa que requiera un carburante, yo consumo más de 120 litros, ahí existen ya los requisitos para lo que son medianas empresas que pueden ser de 120 litros hasta 5.000, que lo llamamos usuarios directos, que a través de un registro por parte de sustancias controladas se puede apersonar a esta entidad y obtener su registro y poder obtener a través de la ANH la cantidad de combustible que se requiere. ¿Quiénes cargan de 120 litros a 5.000 litros? Aquellas personas que cuentan primeramente con certificado de registro emitido por la Dirección General de Sustancias Controladas. Además, tiene que contar con el registro correspondiente, Cirehidro, que es una plataforma de la ANH, y realizar la solicitud correspondiente con la copia simple del contrato del suministro de combustible con la estación de servicio y el depósito bancario con un valor de 156 bolivianos a la cuenta de la ANH. Y esto determina que toda persona natural o jurídica que requiere combustible para uso propio y se encuentre registrado ante sustancias controladas y ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, puede adquirir de 120 hasta 5.000 litros. La ANH asignará a este dispositivo una tarjeta, asignamos una tarjeta por una sola vez para la adquisición de combustibles en estación de servicio y en un plazo máximo de 3 días posteriores a su solicitud ya se entrega lo que es su tarjeta. Podrán realizar la compra de combustibles para esta categoría desde 120 hasta 5.000, toda persona desde estación de servicio presentando la autorización de compra legal y el dispositivo que es la tarjeta por parte de la institución. Para efectivizar este control también es gradual, tiene 90 días de plazo para poder interoperabilidad con sustancias controladas y yacimientos, y esto corre a partir del 12 de abril. Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, a mediados de julio, para poder aplicar esta normativa, y es el tiempo que tenemos para socializar en todo el territorio nacional. De igual manera, hay actividades que lo llamamos como clientes directos, aquellas personas que consumen de 5.000 hasta 19.000 litros por mes desde planta de almacenaje. De igual manera, puede ser toda persona natural o jurídica que requiere combustibles para uso propio y se encuentre registrada ante sustancias controladas. De igual manera, tienen que tener su registro ante la institución, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su Cirehidro, como lo llamamos en la plataforma, la copia simple de certificado de registro, la copia simple en el contrato de suministro de combustible, en este caso con la planta de almacenaje, el depósito bancario por 527 a la cuenta de la ANH, y de igual manera la ANH le asignará un dispositivo, EREFIT, por una sola vez para la adquisición del combustible. En 3 días, de igual manera, posteriores a la solicitud, se le entrega su EREFIT. Podrá realizar la compra de combustibles en plantas de almacenaje presentando la autorización y el dispositivo del EREFIT otorgado por la ANH. De igual manera, este sistema está en elaboración, tiene 90 días para su aplicación y estamos en ese trabajo conjunto entre IPFB, la ANH y sustancias controladas. Las ventajas es una disponibilidad de producto a precio subvencionado, 3.72 el litro de diésel y 3.74 el litro de gasolina. Se va a automatizar el control. ¿Qué quiere decir? Que a partir de planta, todas las cisternas que salen desde el mismo ya cuentan con GPS en áreas de riesgo sin frontera. Tenemos 170 cisternas que a través de lo que es este rastreo digital, que es el tema del GPS, hemos podido identificar cisternas que estaban siendo desviadas. Y lo más preocupante, que en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, todas las cisternas que han sido incautadas eran de diésel. Al momento tenemos ya casi 200.000 litros incautados en menos de 2 semanas. Nos preocupa porque ya no son vehículos pequeños los que se han incautado, sino son vehículos grandes, cisternas que transportan por encima de los 24.000 litros. Y todo este combustible que ha sido incautado se presume que estaba siendo desviado a lo que es la minería ilegal. Entonces, a través de este control pertinente, proactivo que se está manejando en la logística de acuerdo a una genuina información de intercambio, va a generar primeramente una trazabilidad importante desde lo que es la planta de almacenaje hasta estaciones de servicio. Y esto nos permite una mayor fluidez, una disponibilidad de nuestras estaciones de servicio o a la actividad que requiere un cliente directo para lo que está llevando,
y se pueda tener esta fluidez y transparencia a la hora de la comercialización. Los beneficios es una estabilidad de precios de los combustibles subvencionados y se sancionará a empresas o a personas que estuvieran desviando o estén lucrando con la subvención de los bolivianos. Esto nos genera también una reducción de los gastos importados para el beneficio del país. Estas son como un resumen que se puede generar. De 0 a 120 litros se ha podido establecer desde 120 litros hasta 5.000, que son usuarios directos, y en este caso lo que estamos estableciendo son los clientes directos desde 5.000 hasta 19.900. Las medidas de regulación y control y supervisión vigentes que se están llevando adelante. Tenemos también el decreto 2243 que establece la compra y transporte de volúmenes desde 121 litros hasta 1.200 para pequeños agricultores con solo presentación de la tarjeta de SISA. Aquí también se tiene que contar con el registro de la ANH, el certificado de inscripción en el padrón electoral del contribuyente. La Dirección de Sustancias Controladas autorizará de acuerdo a criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. De manera gratuita, para este decreto, de manera gratuita y actualización, se entrega lo que es la tarjeta para esta actividad desde 120 hasta 1.200 litros, que muchas veces muchas empresas requieren diariamente, no se les está cortando a nadie, ni coartando el tema de carburantes, más al contrario, lo que estamos generando es ahora una mayor cantidad de base de datos para saber cómo se está comercializando nuestros hidrocarburos. La Dirección de Sustancias Controladas registrará gratuitamente y la ANH le asignará de igual manera gratuitamente la adquisición de lo que es la tarjeta para la compra de combustibles en las estaciones de servicio. Podrán realizar la compra de combustibles en estaciones de servicio presentando el dispositivo RFID otorgado por la ANH y se emitirán autorizaciones de las sustancias controladas al momento de la compra. Para efectivizar el control, la ANH y sustancias controladas deben contar con la interoperabilidad del sistema informático. Esto también tiene 90 días. Son decretos y más las normativas que hemos emitido que se están juntando, podríamos decirlo así, para tener una mayor efectividad a la hora de la dispensación desde planta o estación de servicio. Para el registro de maquinaria pesada, ¿y qué es el registro de maquinaria pesada? Se registran maquinarias para obtener y no cargar físicamente en estaciones de servicio. Muchas personas tienen sus maquinarias en sus chacos y a través de lo que es la licencia de conducir, la póliza de importación DUI o certificado de posesión por la comunidad indígena originaria campesina y una fotografía de la maquinaria, puede retirar su carburante desde estación de servicio. Entonces la ANH le asigna también el dispositivo RFID para la adquisición de combustibles desde estaciones de servicio y podrán realizar la compra de combustibles presentando el dispositivo otorgado por la ANH sin presencia física del motorizado. Para efectivizar el control, la ANH y sustancias controladas también están trabajando en lo que es el sistema de interoperabilidad durante los 90 días. Las ventajas tanto para lo que son pequeños productores y lo que es el decreto supremo 2243 es el combustible disponible, no al precio que compran los revendedores de 5 a 10 bolivianos, sino al precio subvencionado de 3.72 y 3.74. Esta automatización va a generar una mayor disponibilidad en estaciones de servicio y los beneficios son estabilidad de los precios de los combustibles y se sancionarán igual a cualquier persona que estuviera lucrando con los carburantes subvencionados. Ahorro de recursos que irán en beneficio de la población y el campo. Esto nos ha podido dar una radiografía importante de cuánto es el ahorro que se quiere generar con estas medidas y políticas que se está llevando a la cabeza del presidente Luis Arce, que lo que se está viendo y lo que decía el señor ministro, que no se ve directamente en la gente que está comercializando, sino se ve en lo integral del Estado boliviano que nos va a servir para poder tener mayor carburante, y es lo mismo que decía al inicio, los precios del petróleo y de los carburantes son fluctuantes en el mundo. No podemos comparar un 2018 de igual manera cuando el barril de petróleo estaba por encima de los $57 a $100. Lo que comprábamos con $100 2 barriles, ahora compramos un barril. Y esto repercute directamente en la importación de diésel y gasolina. Un barril de diésel en 2022 costó $137, el 2018 77, casi 200% por encima. Y esto que ustedes conocen que Bolivia es un país gasífero donde no tiene la cantidad disponible de lo que son carburantes, específicamente como el diésel, y es lo que estamos cuidando y a donde estamos apuntando, sin mover políticas de Estado en lo que corresponde al tema de precios
manteniendo los precios, manteniendo la subvención. Es esa política que el presidente Luis Arce está encarando juntamente con su equipo, con los equipos que tiene dentro de los ministerios y las instituciones bajo gestión que lleva. Es importante que estas medidas que se están llevando adelante sean socializadas también por nuestros alcaldes hacia nuestras comunidades. Y un primer factor, no se está cortando a nadie el combustible, más bien lo que queremos generar es una mayor disponibilidad y ordenarnos ahora por actividades para lo que es el retiro de nuestros carburantes. Rodrigo, eso sería un resumen ejecutivo de lo que corresponde al tema de la presentación del decreto 49, 10 y 11. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, director ejecutivo de la ANH. Tenemos, como hemos pedido, algunas consultas que le trasladamos al director ejecutivo de la ANH para que pueda hacer algunas complementaciones, aclaraciones que sean necesarias. Nos dicen en lo referente a los lubricantes, en el caso de los municipios, tenemos dificultades, ya que el cupo de combustible para las maquinarias que se nos fue designado no abastece a la cantidad de maquinaria que se cuenta con el municipio, que se cuenta en el municipio. Luego nos consultan y nos dicen, los municipios no contamos con los recursos para trasladar nuestra maquinaria hasta las oficinas de la ANH en Santa Cruz, ya que este es un requisito para la obtención de la tarjeta BESISA. En varias oportunidades se solicitó que se pueda bajar al municipio, pero hicieron caso omiso, dice. El encargo puede ser recomendar la agilidad. Luego, nos dicen, para su conocimiento, los surtidores están pidiendo que además de la tarjeta BESISA, piden la maquinaria físicamente, lo cual es ilógico, puesto que una retroexcavadora no puede ir a la estación de servicio. Luego tenemos una consulta del alcalde de Moro. Dice, es que en las alcaldías no nos pueden medir como a privados. Nos tienen que aumentar el cupo de por lo menos 10,000 litros por mes, ya que como el decreto nos dice que tenemos que ir a traer de las plantas, para mi municipio no es posible, estamos a 300 kilómetros y no tenemos ni sistema. Esas son las 3 consultas que tenemos, estimado Germán, para que puedan ser complementadas. Adelante, estimado Germán. Rodrigo, lo primero, que para nuestros alcaldes son preguntas muy puntuales y muy reales, y a través tuyo aprovechar de que se pueda tener un cronograma de todas las alcaldías del país para poder socializar, primeramente sobre la disponibilidad de carburantes en los municipios, que está garantizado en todos los municipios. La primera que podemos decir es que los combustibles para nuestras alcaldías están garantizadas. Necesitamos socializar más el decreto para que ellos puedan conocer cuáles, y es lo mismo que preguntaban ayer en Santa Cruz, sobre el tema de disponibilidad. Entonces, en ese punto, yo, Rodrigo, me gustaría que a través de un cronograma que se pueda llevar a través de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, podamos tener y bajar a todo lo que es nuestros municipios y ver cómo se va a categorizar para nuestras empresas, para nuestras microempresas, para nuestros productores, la cantidad de diésel y las tarjetas que necesite. En lo correspondiente a maquinarias, eso es lo que decía, el registro de maquinarias pesadas no necesita el vehículo físico en lo que corresponde en la estación de servicio, más al contrario, la asignación de la tarjeta por parte de la institución con los requisitos de la licencia de conducir, la póliza de importación DUI o certificado de posesión de comunidades y la fotografía de la maquinaria. Con eso tranquilamente se puede llevar adelante. Decían también que en las estaciones de servicio, ahora para el tema del BESI, se están pidiendo más requisitos. No, hemos sacado un instructivo a todas las estaciones del país para que hasta que no se integre el sistema, no se comercialice
o se comercialice de manera regular, como se está realizando, y una vez que se tenga la socialización con todas las alcaldías del país y se conozca todos los pormenores de lo que es el decreto, vamos a entrar en la aplicación. Se lo voy a hacer llegar a través de ustedes, Rodrigo, una copia de los que son los instructivos que hemos podido generar, y a través de usted poder hacer llegar a todas las alcaldías para que tengan y no tengan inconvenientes a la hora de realizar el carguillo. Bien, muchísimas gracias, estimado Germán. Nos consultan si vamos a facilitar la presentación, ¿sí? Por supuesto, vamos a enviar Claro la que sí. presentación. Yo le hago llegar a usted, Rodrigo, y usted puede hacerle llegar más la normativa y los decretos que le voy a mandar. Perfecto. Entonces, esas serían las consultas que nos han hecho. Vamos a establecer un mecanismo de coordinación con cada una de nuestras asociaciones de municipios. Como nos decía Germán, esto es gradual, es paulatino, todavía hay un tiempo para que se pueda socializar de manera ordenada con todos los gobiernos municipales hasta que se lleven a implementar todas las medidas necesarias. Entonces, con cada una de nuestras asociaciones vamos a establecer algún cronograma en los puntos necesarios donde se pueda hacer la socialización. También se puede focalizar, digamos, socializaciones con algunos grupos de alcaldes, etcétera, con algunas ANDES, ya grupos más específicos. Y bueno, toda la información que hoy nos ha sido presentada la vamos a transmitir hacia nuestras asociaciones de municipios, y esta presentación está siendo grabada y va a estar disponible para que la puedan mirar, revisar nuestros alcaldes o nuestros técnicos en los gobiernos municipales cuando gusten. Entonces lo vamos a transmitirlo en link. Ese sería entonces la presentación. Gracias a todos y todas. Le pedimos a Germán que, bueno, con esto pudiéramos concluir esta presentación y queda el compromiso para transmitir toda la información que sea necesaria. Muchas gracias, Rodrigo. Le agradezco. Y a todos nuestros alcaldes del país. Listo. Gracias, Germán. Un abrazo a todos. Gracias por seguir esta transmisión y les vamos a pasar el link para que puedan verla nuevamente cuando gusten y todos los elementos necesarios, la normativa, la presentación, y vamos a hacer con nuestras ANDES cronogramas para poder continuar con este proceso de socialización. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Hasta luego.